Cuando hablamos de consumismo, estamos hablando del otro lado de la moneda y de los residuos que éste produce, así como la gestión de estos. Pero, ¿qué podemos hacer con los residuos que se producen? La respuesta obvia sería, los recolectamos y los reciclamos. Lamentablemente la realidad es muy diferente, y más aún pensando que esta cambia de un país a otro. Cochabamba es uno de los departamentos de Bolivia más contaminados. Cada día se producen 823 toneladas de residuos sólidos en el departamento. Si se compara esto, sería botar 587 autos de 1.400 kilogramos por día. Además, la eficiencia en la gestión de los residuos sólidos es limitada. Esta limitación es una de las razones que provocan la contaminación del aire, del agua y del suelo. Crear conciencia sobre este tema es el verdadero y gran desafío para Bolivia. En Bolivia en general, Cochabamba tiene una cultura de reciclaje tal vez está muy poco retrasada a comparación de otros países, pero sí hay un compromiso tanto a nivel municipal, gubernamental como de la población para empezar a manejar mejor la basura. En octubre del año 2015, en Bolivia se promulgó la Ley 755 sobre gestión integral de residuos sólidos en el país. Posteriormente, cada departamento y municipalidad deben establecer sus propios reglamentos para hacer aplicada esta ley. ¿Cómo se lograrán los objetivos de esta ley? Para ello se deben instaurar políticas públicas donde una de las partes importantes será la cultura de las 3R, que significa de reducción, reuso y reciclaje, donde el rol de Fundare, Fundación para el Reciclaje, adquiere una importancia mayor al ser intermediario entre los diferentes actores que son parte de esta ley. Bueno, Fundare es una fundación sin fines de lucro que empieza el año 2007 con una iniciativa de la Cámara Departamental de Industria de Cochabamba y Swiss Contact, con una cooperación suiza, ¿no? Trabajamos desde colegios, trabajando con los niños, enseñándoles cómo deben separar la basura, por qué es la importancia de separar la basura, del reciclaje. Fundare hace el recojo también de estos residuos, ¿no? Como una parte de crear y fomentar la cultura del reciclaje desde los niños, desde los más pequeños hasta los más grandes. Es importante educar a los jóvenes, a los niños en el reciclaje para que realmente ellos, por ejemplo, tengan un poquito más de limpieza en su casa y además vean que la limpieza es buena para la salud y para vivir bien. Tal vez al principio hemos tenido bastante problema con los padres de familia con este programa porque ellos decían que sus hijos venían a estudiar y no a hacer otras cosas, pero después con los talleres los hemos ido explicando a los papás, además de excluirse a los padres, se han ido incluyendo en esta parte porque ellos nos mandaban algunas basuras que estaban en su casa para poderlos reciclar aquí y venderlos al proyecto Hormiga. También trabajamos con empresas donde se implementan programas de separación en la misma empresa. Estas empresas generan residuos desde los más comunes hasta residuos tal vez un poco más complicados, pero lo importante es que están generando una cultura de reciclaje en la empresa que se transmite a sus trabajadores y los trabajadores a sus familias, y así va creciendo la cultura del reciclaje. Y también trabajamos bastante con eventos públicos, campañas de socialización, campañas educativas, ferias y eventos donde se puede también promocionar un poco, educar a la gente sobre lo que es el reciclaje y la importancia de cuidar el medio ambiente a través del manejo adecuado de la basura. Entonces Fundare ya va desde el año 2007 trabajando para fomentar esta cultura, para poder implementar programas que realmente generen un cambio en la sociedad y puedan ayudar a que mejore el manejo de los residuos y la mayoría de los residuos sean reutilizados, reaprovechados y reciclados en vez de que vayan a los rellenos sanitarios. Como objetivo final, se espera establecer la cultura de reciclaje a nivel de toda la sociedad. ¿Quieren vivir en una ciudad así? ¿Se ve bonita? No, no es cierto. Entonces cada uno de nosotros tenemos que hacer algo. ¿Y qué podemos hacer? Para empezar, vamos a aprender a que toda la basura tiene un lugar y se llama basurero.